El pasaje bíblico de hoy, Primera de Juan capítulo 2, versículos 15 y 16. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Amados hermanos en Cristo y estimado público, en la última prédica les compartí los diferentes niveles de fe, empezando por la medida de fe de un bebé hasta el nivel de fe de los padres, es decir, el nivel maduro de fe. Hermano, cada uno tiene una medida de fe. Incluso en la misma familia, la medida de fe de sus integrantes podrá variar. En realidad, es difícil que todos tengan el mismo nivel de fe. En la medida en que se despoje del pecado y la maldad y se llene de la palabra de Dios, su nivel de fe crecerá y se asemejará al carácter del Señor. Dios creó a Adán y ha venido cultivando al ser humano hasta el día de hoy a fin de formar verdaderos hijos que puedan alcanzar el nivel de fe de los padres, es decir, una medida de fe madura. Así podrán amar a Dios y Dios los podrá amar. Por eso, Dios anhela que lleguen al nivel del Espíritu perfecto. Una pregunta, ¿qué necesita hacer para llegar a ser verdadero hijo de Dios? Solo precisa desechar todo pecado y llegar a la santidad. Es fácil si se determina hacerlo, pero no lo será si no se decide y más bien cede a los placeres que le ofrece el mundo. Si por amor a Dios se propone dejar todo lo mundano, le será fácil hacerlo. Desde luego, deberá obedecer la palabra y amar a Dios por sobre todas las cosas. No deberá hacer lo que a Dios no le agrada. Hermano, Satanás lo incita a pecar, lo induce a desobedecer a Dios, a cometer adulterio, a robar y a muchas otras cosas negativas. Así que no deberá dejarse tentar por Satanás. Por ello, la Biblia señala que los que dicen que aman a Dios y tienen comunión con Él, pero viven en el pecado, son mentirosos. Hermano, no sea mentiroso. Nunca diga que ama a Dios si vive en el pecado. Como les decía, deberá esforzarse por despojarse de todo lo carnal y crecer en el Espíritu. Así, le será fácil desechar todo pecado y, por el contrario, le será difícil pecar. Una pregunta, ¿por qué le es difícil dejar de hacer lo que Dios le dice debe dejar de hacer? En varias oportunidades les he mencionado la forma en la que pueden llegar a la santidad. Sin embargo, aún hay algunos que me lo preguntan. Si usted es uno de ellos, le pido por favor que escuche con mucha atención esta prédica y grábela en su mente. Entonces, la podrá aplicar en su vida diaria. Hay algunos pastores que me han preguntado la forma en la que Dios les puede dar poder. Eso tampoco es difícil. Si llega a la santidad y no tiene maldad, entonces Dios le dará poder. Dios le dará poder a los siervos que llegan al nivel del Espíritu. No obstante, deberá continuar orando y ayunando. Dios no le dará ese poder aún si llega al nivel del Espíritu, pero no tiene una disciplina constante de oración. Y aquí me estoy refiriendo al poder por el que Dios puede sanar toda enfermedad, por el que Dios puede resucitar a los muertos y devolver la vista a los ciegos. Si llega al nivel del Espíritu y del Espíritu perfecto por medio de una oración perseverante, Dios le dará este poder. Tan solo piense en aquellos siervos que menciona la Biblia que recibieron ese poder. Todos ellos alcanzaron el nivel de la santidad. Por ejemplo, el diácono Esteban, Felipe, los profetas, los discípulos del Señor y el apóstol Pablo, entre otros. Dios los perfeccionó hasta que alcanzaron la santidad. Todos ellos llegaron a ese nivel y Dios les dio su poder y los usó grandemente. Ellos recibirán honra y gloria en el cielo. A través de este mensaje, espero que puedan desechar toda pasión carnal, anhelen crecer espiritualmente, lleguen al nivel de fe de los padres, es decir, a una fe madura y amen a Dios por sobre todas las cosas.
Amados hermanos, Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 declara: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Jóvenes, jovencitas, Dios les dice que no amen las distracciones o placeres que les ofrece el mundo. Esto lo dice Dios, no lo digo yo. Viene de Dios mismo, de Jehová de los ejércitos. Finaliza el pasaje: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. En otras palabras, si ama las cosas o distracciones que el mundo le ofrece, el amor de Dios no estará en usted. Y eso, al final, lo llevará al infierno. Si el amor de Dios permanece en usted, nunca podrá amar las cosas del mundo. Les comparto algo. Años atrás, luego de la inauguración de esta iglesia, dejamos de usar colores oscuros, incluso en las banderolas y afiches que hacíamos para nuestros eventos. Y fue porque queríamos hacer todo tal como se describe en la Biblia. Y en la Biblia vimos que no se usaron colores oscuros cuando se construyó el templo de Dios. Y muchas veces se identifica el color oscuro con lo malo. Generalmente, el blanco representa lo bueno y el negro lo malo. Ahora bien, con esto no estoy diciendo que sea pecado o malo usar colores oscuros. Depende de cada uno. En mi caso, yo evito en lo posible usar colores oscuros. En el libro de Apocalipsis, por ejemplo, se menciona solo vestiduras blancas. Por esta razón, en esta iglesia se evita usar colores oscuros, pero, repito, no estamos en contra que otros usen esos colores. La nuestra es una opción totalmente personal. Desde entonces, hemos venido usando colores brillantes y claros, incluso en los pósters, carteles o afiches, al igual que en las vestimentas de los grupos de coro y de alabanza. Y son colores muy vívidos y brillantes. Nuestras iglesias en otros países también los usan. Igualmente lo hacemos así al realizar cruzadas y campañas en el extranjero. Hermanos, si a Dios no le agrada algo, a usted tampoco le deberá agradar. Deberá ser así en todas las áreas de su vida. Si en verdad ama a Dios, será algo natural y espontáneo en usted. Obedecerá por amor, no por obligación. Igual es conmigo. Si alguien dice que me quiere, entonces me obedecerá. Es muy simple, ¿verdad? Tan solo piense en una relación conyugal. Si en realidad se tiene amor el uno por el otro, cada uno hará lo que más le agrada al otro. Suponga que el esposo le dice a su esposa que no le gusta cómo le quede el cabello largo. Lo más probable es que la mujer se lo corte. ¿Sabe por qué? Porque ella querrá agradar a su esposo. Amor no es obedecer en forma renuente, y si la esposa desea comer algo especial, el esposo se lo comprará. Ahora bien, esto debe ser recíproco, esto es, ambos cónyuges deben tener esta misma clase de actitud. Repito, debe ser mutuo y correspondido. Ambos deben ser humildes el uno con el otro y no buscar su propia conveniencia. Eso hará de esa pareja una pareja espiritual. No obstante, si solo uno de ellos es quien siempre cede y concede, mientras que el otro solo se limita a exigir y demandar, eso no es amor. Le pregunto, ¿qué cree que pasará si solo uno de ellos es humilde y complaciente? El esposo tratará a su esposa como una sirvienta. Hermanos, servir espiritualmente significa que ambos den y reciban amor y respeto. Si solo uno de ellos da y el otro solo recibe, eso hará que este último se vuelva arrogante. Las hermanas que lleguen a este nivel espiritual tendrán sabiduría y entendimiento. Por eso podrán servir a sus cónyuges espiritualmente y ellos cambiarán. Hermanas, si atienden a sus esposos, pero no lo hacen de corazón, ellos no lo apreciarán. Dirán que esa es su obligación. Esa es una forma equivocada de servir al cónyuge. Hermana, debes saber esto para tener sabiduría. Repito la parte final. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Por esto siempre enfatizo que no debe amar al mundo, es decir, los placeres que el mundo
le ofrece. No creo que piensen que soy demasiado insistente en este punto. ¿O sí? De cualquier forma, no deben dejarse tentar por las distracciones del mundo. Aquí, cuando señalo mundo, me refiero al mundo que está bajo dominio de Satanás. Hermano, Dios creó un mundo bueno y limpio. No obstante, luego del pecado de Adán, toda la creación cayó bajo maldición, y desde ese momento el mundo ha estado bajo el dominio de Satanás y del diablo. Lucas capítulo 4, versículo 6 menciona: y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Ponga atención, el diablo le dijo al Señor: porque a mí me ha sido entregada. Dios le dio a Adán la autoridad para señorear, es decir, gobernar sobre este mundo. Sin embargo, en el pasaje citado de Lucas, el diablo le dijo al Señor que le podía dar la autoridad sobre todo el mundo porque a él le había sido entregada. La pregunta es: ¿cuándo se le dio esa autoridad a Satanás? ¿Fue acaso Dios quien se la dio? No, fue Adán quien lo hizo. Dios le entregó a Adán la autoridad para regir este mundo. No obstante, cuando Adán pecó y obedeció a Satanás, se hizo esclavo de él y consecuentemente tuvo que cederle su autoridad. Digan amén si estoy siendo claro. Si alguien dice que cree en el Señor como su Salvador y que es hijo de Dios, pero aún ama los placeres que el mundo ofrece y vive en el pecado, eso significa que es esclavo del mundo, es esclavo del pecado y Satanás lo tiene atado. Mateo capítulo 6, versículo 24 declara sobre esto: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Sí, hermano, no podrá servir a dos amos. Deberá escoger entre Dios y las riquezas. También, en el capítulo 7 de Primera de Corintios se menciona que mejor es no casarse, queriendo decir con esto que uno no puede servir de la misma manera a Dios y a su cónyuge. ¿Acaso este versículo prohíbe el matrimonio? Claro que no. Si uno se está quemando de pasión carnal, mejor es que se case antes de pecar. En ese caso, será una bendición que contraiga matrimonio antes que fornique y vaya al infierno. Sin embargo, si tiene dominio propio, mejor será que no se case. ¿Sabe por qué? Porque es la forma más rápida para llegar a la Nueva Jerusalén. Nadie lo molestará si decide venir todos los días a la iglesia a orar o a evangelizar. Así que, si su futuro cónyuge no ha llegado al nivel del espíritu, el matrimonio podría resultar ser un obstáculo para su crecimiento espiritual. Les cuento algo. Una hermana de otro país me quiere mucho, y su esposo, al ver el cariño que me tenía, botó todos los libros y DVDs que la hermana tenía de mis prédicas. ¿Se imaginan lo triste que se debe haber puesto la hermanita? Sin embargo, ella debió ser más sabia. Hermanas, escuchen bien lo que les voy a decir. Si su esposo no es cristiano ni es miembro de esta iglesia, por favor, no mencione tanto mi nombre en casa. Si usted es sabia, sabrá evitar problemas. Como les decía, no podrá servir a Dios y a las riquezas. Por eso, yo he amado solo a Dios y nunca a las riquezas. No tienen valor. Si hoy tengo algo para comer, con eso me conformo. No tengo codicia, por eso Dios me ha prosperado financieramente. Tal vez se pregunte, ¿qué hago con todo lo que Dios me da? Pues ayudo a las familias indigentes, a los más necesitados, a los misioneros en el exterior, y por ello Dios continúa bendiciéndome. No hago mal uso del dinero que Dios me da. Dios también nos ha dicho desde el inicio de esta iglesia que prosperará financieramente a toda la congregación en la misma medida en que se despojen de toda codicia y avaricia. Hermano, haga el intento.
Despójese de toda codicia y avaricia, y Dios lo prosperará económicamente. No obstante, si trata de obtener una mayor ganancia sin desechar la codicia, el enemigo lo traerá abajo y arruinará su vida. Hermanos, ya les he dicho infinidad de veces que en esta iglesia está prohibido prestar dinero y pedir dinero prestado a otros hermanos. Si lo hace, tendrá problemas. Como dice el proverbio, no deberá salir como garante de otro ni prestar dinero. ¿Sabe por qué? Porque cuando alguien avala, invierte o garantiza a alguien más, lo hace por algo. Habrá alguna razón para ello. Por ejemplo, querrá ser socio o copropietario de la empresa. O tal vez le hayan prometido pagarle un alto interés mensual por ese préstamo, etc. Si es tentado por eso, es que tiene codicia y una motivación egoísta, y eso le traerá problemas. Por ejemplo, hay quienes han perdido considerables sumas de dinero con esa estafa del negocio de la pirámide. Y eso sucede cuando se quiere hacer millonario rápidamente, cuando quiere ganar dinero fácil, y al final usted es el que pierde el dinero que invirtió o queda debiendo dinero. Por ello, la Biblia dice que no puede servir a Dios y a las riquezas. Les digo un secreto, pero no se lo digan a nadie. ¿Lo prometen? Amen a Dios por sobre todo y por sobre todos, y las riquezas en forma natural no solo lo seguirán y lo perseguirán, sino que lo alcanzarán. ¿Sabe por qué? Porque prosperará en todo aspecto y área de su vida. Suponga que un señor le dice a un siervo que vaya hacia el este, mientras que otro señor le dice que vaya al oeste. Pregúntese, ¿a quién obedecerá el siervo? Tendrá que elegir entre obedecer a Dios y vivir una vida recta o ceder ante la tentación del mundo y ser esclavo del pecado. Hermanos, yo leo cartas que me envían jóvenes y colegiales que me dicen no pueden dejar de fumar ni de beber licor. A pesar que les he dicho que deben dejar de hacerlo, ni siquiera lo intentan. Peor aún, se entregan a cosas más deshonrosas, se juntan con malas compañías, creen que lo que hacen es solo por diversión. Después dejan de estudiar y al final abandonan el colegio. Les pregunto, ¿creen que esos jóvenes querrán orar? ¡Claro que no! Lo primero que harán será dejar de venir a la oración. Como ya beben licor y fuman, no les interesará venir a la oración ni a los cultos del domingo. Y si vienen, lo harán obligados por sus padres. Vivirán una doble vida cristiana. Alabarán sin sentimiento. No podrán adorar a Dios en espíritu ni en verdad. Rechazarán todo tipo de disciplina y de estudio. Y con el tiempo, sus amigos de la infancia ya habrán terminado el colegio con buenas calificaciones y habrán podido seguir estudios superiores, mientras que ellos seguirán sin saber a dónde van, sin metas fijas. ¿Y qué sucederá luego de 5 o 10 años? Se volverán una carga, un lastre, serán unos inútiles, no tendrán valores, ni tampoco tendrán valor para salir adelante. Les pregunto, ¿eso es lo que desean para su futuro? A ustedes, jóvenes, les pregunto, ¿es eso acaso lo que desean para su futuro? Claro que no, eso jamás les debe pasar. He predicado una serie de mensajes titulado Las claves o secretos para estudiar bien. Si no es bueno en matemáticas o inglés, no se preocupe, lo hará mejor y podrá empezar desde ahora. Nunca es tarde, jamás será tarde si usted se propone algo y el Espíritu Santo lo ayuda. Padres, no se den por vencidos con sus hijos. Jóvenes, no decaigan en su entusiasmo. Lo que es importante es su determinación. Si su corazón no cambia, deberá perseverar. Resista, persista, insista, pero jamás desista. ¿Cuántos dicen amén? Retomando la prédica. Por eso la Biblia enfatiza que los que dicen que aman a Dios, pero aún aman las cosas que el mundo les ofrece, son unos mentirosos. Si valora el amor de Dios, quien dio a su único hijo por usted, definitivamente se despojará de todo amor por lo frívolo o mundano. Usted lo puede hacer. Incluso si ha cometido un pecado de muerte, podrá determinarse hoy mismo a despojarse de esa atadura de iniquidad, vivir por la palabra de Dios
orar y santificar su corazón y servir así al reino de los cielos. Cuando yo veo a esta clase de jóvenes, me siento muy feliz. Una pregunta: ¿cómo creen que se sentirá Dios? Él también se sentirá gozoso y muy feliz. La Biblia dice que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 1000 justos. ¿Se imaginan? Qué maravilla si usted se arrepiente, corrige su vida y pone sus ojos solo en el supremo galardón, es decir, llegar a la Nueva Jerusalén. No obstante, hay todavía algunos que critican y juzgan a los que han cometido en el pasado esos pecados de muerte. A ellos les pregunto: ¿qué dice la Biblia sobre esto? ¿Acaso no dice que debe amar aún a sus enemigos? ¿Acaso usted nunca ha pecado? Hermanos, aquí todos somos una sola familia, no somos enemigos. Repito, si valora el amor de Dios, quien dio a su único hijo por usted, definitivamente se despojará de todo amor por lo superficial o mundano. Sin embargo, si persiste en dejarse llevar por la corriente del mundo y del placer carnal, entonces usted mismo habrá levantado un muro que lo separará definitivamente del amor de Dios. Algunos ya han pasado por esta experiencia. Es tal como funciona un imán. Así como el magneto atrae el hierro, lo carnal atraerá a lo carnal. Si comienza a amar los placeres que le ofrece el mundo, su deseo carnal por complacerse con eso aumentará cada vez más y no podrá cortar con ello ni dejarlo inmediatamente, ni aún proponiéndose llenar su mente con cosas espirituales. Les comento algo. Muchos jóvenes de ambos sexos me han escrito cartas en las que me dicen que en algún momento han llegado a pensar que tomarse de la mano o darse un beso no es algo malo, que no es pecado. Quizás les parezca que no es pecado. Incluso pueden pensar que Dios lo permite porque es algo sin importancia. La pregunta que se debe hacer es: ¿qué es lo que Dios considera insignificante o no importante en relación al pecado? A ver, me explico. Hay jóvenes que hoy por hoy piensan que besarse y tocarse es algo aceptable y no es pecado ni algo malo. Esa idea solo los llevará a cometer un pecado de muerte, es decir, a fornicar. Entre jóvenes ni siquiera deberían tocarse, menos besarse. Desde la fundación de esta iglesia, Dios nos dijo que procuráramos evitar cualquier tipo de contacto físico entre varones y mujeres, y así lo hemos hecho. Incluso se ha sugerido que eviten tomarse de las manos, y es porque el contacto físico puede ser el origen de un pecado mayor. De ahí viene el adulterio y la fornicación, y luego que el pecado es concebido, da a luz la muerte. Por eso hemos dado ciertas normas de comportamiento dentro de la iglesia, al igual que en eventos y ceremonias oficiales. ¿Y saben algo? Todos lo han aceptado sin problema alguno. Así, desde un inicio podrá frenar los deseos de los ojos y por eso no pecará. No obstante, hoy en día los jóvenes piensan de otra manera. Creen que un beso no es pecado. Me pregunto, ¿en realidad creen eso o tan solo tratan de autojustificar su comportamiento convenciéndose a sí mismos que no irán al infierno por esas pequeñas libertades que se toman y por eso continuarán haciéndolas hasta que al final cometerán un pecado de muerte? Joven, jovencita, no juegue con fuego porque al final acabará quemándose. Yo he escuchado a los jóvenes decir que solo se dan un besito y nada más. Bueno, el problema es que hacer eso los llevará a hacer lo otro, es decir, a fornicar y ya no tendrá límites. Jóvenes, hacer eso nada más no es aceptable para Dios. Es el origen que los llevará a cometer un pecado de muerte. Les doy un ejemplo. Alguien le da información a un ladrón de cómo entrar a una casa donde hay mucho dinero. Por dar esa información, deseará también una parte del botín, es decir, algo de dinero. Supongamos que esa persona diga que no quería parte del robo y que solo le había dicho al ladrón que los dueños de esa casa son millonarios y que guardan bastante dinero en efectivo. Ahora bien, si el ladrón entra y roba, le pregunto, ¿quién ha pecado? ¿Acaso solo el ladrón quien entró físicamente a la casa para robar? ¿O también pecó quien le dio la información? A ver, jóvenes, ¿quién pecó? Ustedes ya saben la respuesta. Quien dio la información es asimismo cómplice del robo. Es lo mismo con el pecado. A pesar que besarse con alguien no sea una relación sexual consumada, ni tampoco sea, en sentido estricto, un pecado de muerte, eso no quiere decir que sea un pecado menor o sin importancia. Eso tampoco es aceptable para Dios. ¿Saben por qué?
porque eso lo llevará indefectiblemente a cometer un pecado de muerte. Por ello, no lo deberá hacer. ¿Acaso ceder a esa tentación de besarse y excitarse sexualmente lo llevará al cielo? ¿Acaso lo hará prosperar financieramente o le dará salud? Ahora me dirijo a todos los varones de la iglesia, jóvenes y adultos. Por estos pecados no irá al cielo. Ceder a esos placeres sexuales lo llevará al infierno. Así que, escúchenme bien, corten de una vez por todas con esos deseos malsanos. Eso solo los llevará a pecar. Los llevará al infierno. Sus negocios irán de mal en peor y los que son jóvenes no podrán concentrarse en sus estudios. Dios tampoco responderá a sus oraciones y enfrentarán pruebas y dificultades en su vida familiar, en su trabajo y en sus estudios. Y no crea que le será fácil despojarse de esa tendencia a pecar tan solo proponiéndose hacerlo y autoconvenciéndose que podrá en un instante cambiar su mente y llenarla con pensamientos espirituales. Les doy un ejemplo. Suponga que le gusta ver telenovelas y que justo antes de empezar la oración de Daniel dan su serie favorita. Ya es casi hora para salir de casa y llegar a tiempo a la oración, pero justo la trama está en su momento más interesante. En ese momento, la pregunta es, ¿podría usted armarse de valentía, apagar el televisor y salir rápido de casa? Será muy afortunada si así lo hace, pero esa no será la regla general, sino la excepción. La mayoría no podrá apagar el televisor y más bien seguirán pegadas a la pantalla para ver qué pasa con el galán. Como la telenovela continúa, usted deseará ver un poquito más y por eso llegará tarde a la oración o al culto. O llegará tarde o saldrá más temprano para ver su programa favorito. Esto no es bueno para Dios. Si alguien llega tarde al culto debido a su trabajo, no habrá problemas. Pero si se queda en casa haciendo cosas intrascendentes, eso no será correcto. Tampoco es bueno si sale antes que termine el servicio debido a que vive lejos y le toma mucho tiempo regresar a casa. Deberá esperar hasta que termine el culto o la reunión de oración. Vemos esto muy seguido en las ceremonias de bodas. Generalmente los invitados salen antes que finalice la ceremonia. Y otros se quedan unos minutos solo para saludar a los novios y luego se retiran. Si en realidad apreciaran a los novios, deberían quedarse al menos unos minutos más hasta que finalice la ceremonia y luego podrían retirarse. Como les decía, no es bueno ante Dios si llega tarde al servicio. Si hay algún problema con el autobús o por cuestiones fuera de su control y por eso llega un poco tarde, no habrá problema alguno. Sin embargo, si usted se demora por hacer cosas como lavar o cocinar, eso no será aceptable para Dios. Amén. Eso lo podrá hacer cuando regrese de la iglesia. A ver, a las hermanitas que les gusta tanto ver telenovelas, les digo que, a pesar que vengan a orar luego de haber visto ese programa, durante la oración estarán pensando constantemente en la trama de la telenovela. Estarán elucubrando qué cosa le pasará a tal o cual personaje en el siguiente capítulo y cosas parecidas. Y esos pensamientos obstaculizarán sus oraciones. Al día siguiente estará como una zombie sentada frente al televisor, comiéndose las uñas de nerviosismo, esperando la hora de la telenovela. Hermano, si usted vive esta clase de vida cristiana, jamás llegará a ser un buen cristiano. Una pregunta: a los que les atrae estas distracciones que ofrece el mundo y la televisión, ¿les fastidia que les predique de estas cosas? ¿No creen que los presiono demasiado? ¿Creen acaso que soy demasiado exigente y regañón con ustedes? Les digo algo de todo corazón. Si lo soy, es por su bien. Siempre les estoy diciendo que corten con todo lo mundano para que así puedan llegar a la mejor morada en el reino de los cielos, a la Nueva Jerusalén.
Tal como ya se los he prometido, los llevaré aun si tengo que jalarlos del cuello con una soga. Sí, hermanos, los llevaré a la Nueva Jerusalén. Me esforzaré al máximo para que todos juntos lleguemos a la santa ciudad. ¿Saben algo? Yo no quiero ir solo a la ciudad de gloria. Quiero estar con todos ustedes por toda la eternidad. Por ello, haré todo lo que esté a mi alcance para evitar que alguno vaya al infierno. Y lo haré con amor y por amor. Como les decía, si continúa cediendo y desaprovechando su tiempo en cosas superfluas, perderá la llenura del Espíritu Santo y su fe se enfriará. No tendrá entusiasmo para orar ni para venir los domingos al culto, y así su fe se entibiará. En la medida que dedique su tiempo a las distracciones que le ofrece el mundo, incluso si desea amar a Dios, ya no tendrá la fuerza de voluntad necesaria para hacerlo. Por ello, deberá definitivamente cortar con todo eso. En el fondo, yo no quisiera ser tan exigente con los jóvenes y me gustaría decirles que pueden ir al cine o que pueden ver programas seculares o mundanos en la televisión, que pueden chatear por internet todo el tiempo, etc. Si pudiera decirles esto, lo haría, pero porque los amo, no puedo hacerlo. ¿Saben por qué? Porque eso impedirá que su fe crezca y que lleguen a un mayor nivel espiritual. Si se deja llevar por esas llamadas distracciones mundanas, dejará de estudiar y sin darse cuenta irá camino del infierno. Perderá la llenura del Espíritu Santo y vivirá una mediocre vida cristiana. Hermano, el propósito de su vida cristiana debe ser amar más y más a Dios cada día, esforzarse más por el reino de los cielos, siendo más fiel en su servicio en la iglesia y santificar y limpiar su corazón. Sin embargo, algunos no pueden hacerlo. Ya les he mencionado la influencia negativa que tiene en su vida cristiana ver programas seculares nocivos en la televisión. Lo mismo va con cualquier otra distracción que el mundo les puede ofrecer. Hermanos, cuando uso la palabra mundo o mundano, me refiero a la avaricia por el dinero, al deseo por la fama, el poder, por codiciar la mujer de su prójimo, etc. En otras palabras, por todo aquello que le impide amar más a Dios. Una pregunta, ¿últimamente ha sentido menos la llenura del Espíritu Santo en su corazón? Creo que hay algunos que están pasando por este proceso. Si usted es uno de ellos, pregúntese, ¿por qué ha perdido ese entusiasmo en su vida cristiana? ¿Por qué ha dejado de orar como antes lo hacía? ¿O por qué se siente cansado y hasta adormilado en los cultos y en las reuniones de oración? ¿No es acaso porque ha cometido un pecado? Debido a eso, Satanás entra a su corazón y lo hace poco a poco perder la llenura del Espíritu Santo y lo aleja de la oración. Los líderes, las consejeras y hermanos que prestan servicio en la iglesia deben orar. No obstante, hay algunos que lo hacen por obligación. Ya no tienen gozo en su caminar diario hacia la Nueva Jerusalén y se consuelan pensando que al menos irán al paraíso, que ya tienen asegurado el paraíso, pero no se confíen demasiado. Hermanos, en el paraíso no recibirán recompensa alguna y su morada será de lo más simple. Sin embargo, en la medida en que santifique y limpie su corazón y demuestre esa transformación en su vida diaria, sus recompensas serán mayores en el reino de los cielos. Le pregunto, ¿acaso se conformará solo con ir al paraíso? Claro que no. El cielo es donde vivirá eternamente. Por eso, no deberá ceder a las tentaciones del placer físico momentáneo, porque incluso, aún arrepintiéndose, no tendrá la completa seguridad de ir al paraíso. Hermanos, no se enojen conmigo. Veo que algunos se ponen muy serios cada vez que les hablo sobre esto. Incluso hay algunos que parecen tuvieran miedo. Consideren esto como una oportunidad que Dios les da para reaccionar, una ocasión para determinarse nuevamente a vivir una correcta vida cristiana. Y, por favor, tómense un tiempo de arrepentimiento. Decídanse a empezar otra vez la buena carrera de la fe y a desechar todo lo que lo distraiga de la meta suprema.
No es difícil. Si posterga su decisión pensando que mañana tendrá otra oportunidad, ese mañana jamás llegará. Lo volverá a aplazar y se dirá que todavía tiene tiempo para disfrutar de la vida. Hermano, no pierda esta oportunidad. Dios no le dará siempre esa gracia para arrepentirse. Además, le pregunto, ¿cree usted que Satanás lo dejará libre tan fácilmente? Claro que no. Lo primero que hará será endurecer su conciencia y su corazón para que no vuelva al redil del Señor. Si Dios le abre la puerta del arrepentimiento, no deje pasar esa oportunidad. No lo deje para mañana. Hoy es el día para su arrepentimiento. Hoy es el día de su salvación. Es lo mismo con ustedes, jóvenes estudiantes o colegiales. Deben decidirse a estudiar duro hoy mismo, no mañana. Pero si piensa postergarlo hasta mañana y que hoy puede salir a pasear con sus amigos, entonces nunca empezará. Deberá examinar su corazón y ver si en realidad ama a Dios y en qué medida se está esforzando por desechar todo pecado y por llegar a la mejor morada en el cielo. En otras palabras, deberá examinar qué cosas le atraen más y si esas cosas lo alejan o no de Dios. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, Primera de Juan capítulo 2, versículo 16 señala, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo. Hermano, una pregunta, ¿qué es lo que no viene de Dios sino del diablo y de Satanás? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria o el orgullo de la vida vienen del enemigo. Aquí, el mundo se refiere a todo lo que está bajo el dominio del diablo y de Satanás. El ser humano carnal que vive pecando en este mundo está también bajo el control de Satanás. Cuando al principio Dios creó al hombre, solo puso lo espiritual en él. Le enseñó principios de integridad, amor espiritual, gentileza, armonía, servir a los demás, etc. Llenó su corazón solo de lo bueno. Sin embargo, desde el pecado de Adán, el diablo y Satanás empezaron a introducir lo malo en el corazón del ser humano. Satanás puso odio, mentira, envidia, celos, ira, rencor, codicia, adulterio, etc. en su corazón. Y, en esa misma medida, lo bueno que Dios había puesto en el corazón del hombre comenzó a desaparecer. Y con el tiempo, al vivir en este mundo controlado por Satanás, lo carnal se fue introduciendo más y más en el corazón del ser humano. En el pasaje bíblico de hoy se detallan 3 categorías de lo carnal que comenzó a imperar en este mundo. Dice, en esta traducción más moderna, que el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que ve y el orgullo por lo material. En la próxima prédica compartiremos más detalladamente estos 3 aspectos. Ahora, oremos todos juntos en voz alta, meditando en la palabra de hoy. Gracias, Padre, por tu amor y misericordia. Padre, tú has enviado a tus profetas y siervos para proclamar al mundo entero el gran amor con el que nos has amado. Moisés lo hizo una y otra vez. En cada palabra de la Biblia vemos que tus siervos proclamaron tu voluntad. Padre, ayuda a tus hijos a ser obedientes a tu palabra. Tal como la gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas, tú has protegido a tus siervos que han dado a conocer el camino de la salvación eterna. Haz que tus hijos puedan escuchar claramente tu voz y la obedezcan. Dales la fuerza necesaria para perseverar en la misión que les has encomendado para que te obedezcan solo a ti, a nuestro Señor Jesucristo, y sigan tu palabra. Tu palabra dice que todo lo que está bajo el sol es vanidad. Padre, ayuda a tus hijos a nunca buscar las cosas temporales de este mundo y dales poder, fuerza y fortaleza para rechazar toda tentación de la carne. Fortalécelos para que no desperdicien su tiempo en cosas inútiles o en vanas distracciones. Que no pongan jamás sus ojos en los placeres temporales que el mundo ofrece y dales la esperanza viva por llegar a la Nueva Jerusalén. Ayúdalos a desechar toda pasión carnal y derrama de tu gracia sobre cada uno de ellos. Gracias, Padre. He orado
En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Líbralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos rotos. Sana toda quemadura. Líbralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos. Bendice a los que no pueden tener hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles y con tus ojos que son como llamas de fuego. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pone en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.